Bienvenidos al video número 3 de Probability. The Venn diagram shows the number of students who play tennis, basketball, both tennis and basketball, or neither of these games. Entonces nos dan un Venn diagram con los que juegan al tenis, representados con la T en este subconjunto, los que juegan al básquet, representados con la B en este conjunto. How many students play basketball only? O sea, nos preguntan cuántos juegan solo al básquet. Para eso tendríamos que ver los que juegan al básquet exclusivamente, que son estos, que juegan 4 solo al básquet. How many students do not play tennis? ¿Cuántos no juegan al tenis? O sea, ¿cuántos están afuera del círculo que juegan al tenis? En este caso tenemos, los 4 que juegan solo al básquet y los 3 que no juegan a nada, o sea, 7. Ahora tenemos que encontrar la probabilidad de que si agarramos un estudiante, en inglés, find the probability that a student chosen at random plays tennis. Encontrar la probabilidad de que si de todos los estudiantes que hay agarramos uno cualquiera, este juega al tenis. Para eso es fácil, tenemos que ver primero cuántos estudiantes tenemos en total. Entonces tenemos un total de 3 y 4, 7, y 2, 9, y 6, 15 estudiantes. Y ahora tendríamos que ver cuántos juegan al tenis. Y tenemos, adentro de los que juegan al tenis, tenemos 2 y 6, 8 estudiantes que juegan al tenis. Entonces, 8 de esos 15 estudiantes juegan al tenis. Por lo tanto, si tenemos esos 15 estudiantes, la probabilidad de que agarremos uno y se juega al tenis es 8 de 15. O sea, bastante, es más de la mitad. Si usamos nuestras queridas calculadoras, 8 dividido 15 es el 53% de probabilidad de que ocurra. Hasta el próximo video.